Sobre los temas principales podemos decir que el enfoque de Peterson es en la verdad, la responsabilidad individual y la búsqueda de significado, los cuales se entrelazan en una narrativa que desafía la complacencia y propone una vida de propósito. Iniciando con el primer tema principal, tenemos la búsqueda de la verdad y la autenticidad. Nos menciona el concepto de la máscara de la persona. El Dr. Peterson explora cómo las personas, a menudo por inseguridad, adoptan persona, lo que llama él, persona, que no reflejan su verdadero ser. Él cita a Carl Jung para explicar que, aunque es necesario desarrollar una persona, una personalidad para interactuar socialmente, el problema surge cuando esa persona o nuestra cara al mundo se convierte en todo lo que hay, ocultando de esta forma la verdadera individualidad, porque es una cara al mundo, más no lo que somos por dentro. Eso lo tenemos protegido detrás de la persona. Él nos lleva a un viaje desde el yo indiferenciado, o sea, la persona, a través de la persona y hasta llegar a la autenticidad o lo que nosotros somos. Este concepto de persona genera un problema en las redes sociales. ¿Cuál? La construcción de identidades artificiales en plataformas como Instagram es criticada por Peterson, quien las compara con el personaje de Pinocchio, resaltando que quien asume un rol no auténtico se convierte en un títere de ese rol. Y nos dice, ¿quién establece tu papel? ¿Quién tira de tus cuerdas? ¿Quién te controla? Y eso lo vemos a menudo. Personas que conocemos que en Instagram solo son una fachada, pero no su ser en realidad. Y muchas veces son una fachada que responde a los intereses económicos de alguien más, económicos, políticos, lo que sea de alguien más. Lo vemos en políticos, lo vemos en influencers, lo vemos no solo en Instagram, sino en TikTok y en Facebook. No conocemos la realidad de las personas. A eso es lo que se refiere, tiene una mala influencia. Y luego pasa a la otra idea, que es la verdad como fundamento de la conexión. El Dr. Peterson sostiene que la verdadera conexión con los demás solo es posible cuando uno se muestra auténticamente con todas sus vulnerabilidades. Y es ese paso al cual debemos dar. Luego, otra idea es el poder de la responsabilidad individual y el efectuar un autoexamen. ¿Qué es el autoexamen? El autoexamen lo muestra como una puerta al cambio que queremos lograr. El Dr. Peterson plantea que el primer paso para el crecimiento personal es reconocer y confrontar los propios defectos. Él nos sugiere un ejercicio de meditación en el que uno se pregunte, ¿qué es una cosa que estoy haciendo mal, que sé que estoy haciendo mal, que podría arreglar, que arreglaría? Hacer ese análisis de inicio, identificar nuestras falencias, las cosas que hacemos mal. Nos dice, medita en eso y tendrás una respuesta. Y no será la que quieres, pero será la necesaria. El primer paso del cambio, hacer ese análisis. Luego nos menciona la importancia de los pequeños cambios. El Dr. Peterson recomienda empezar con pequeñas mejoras tangibles en la vida cotidiana, como por ejemplo ordenar el cuarto, para luego afrontar desafíos más grandes, un pasito a la vez, uno a uno. Luego nos menciona otra idea, la negociación de la propia vida, relacionada con esto, negociación de la propia vida. En esto, él aboga por una postura proactiva de acción ante las dificultades laborales o personales. Aconseja prepararse para una negociación, identificando las propias valías y reconociendo los déficits y buscando alternativas antes de abordar al empleador. Esto cuando nos encontramos estancados en la vida, en un trabajo que no nos gusta o en una actividad que no nos gusta, prepararnos para eso. Y uno de esos pasos es llegar a enfrentar al empleador, pero preparados. Nos dice una cita de la entrevista, lo que puedes hacer para empezar es todo lo posible para ponerte en la posición de negociación más virtuosa y poderosa, es decir, prepararse para el cambio. Luego, otra idea principal es la naturaleza de la lucha y el significado. Y aquí se incluye el rechazo de una vida fácil. El Dr. Peterson critica la búsqueda de una vida sin lucha, argumentando que el crecimiento y la plenitud provienen de la superación de obstáculos.
La meta que siempre se aleja es otro relacionado con esto. El sentido no se encuentra en alcanzar metas, sino en la búsqueda constante de un objetivo superior que nunca se alcanza plenamente, es decir, nunca termina la búsqueda. Esta perspectiva le da sentido a la vida en su misma lucha. ¿Por qué? Porque nos dice él en el podcast, estamos hechos para caminar cuesta arriba. Y eso es un enfoque diferente al de mucha gente que solo se plantea llegar a metas. Él propone un camino de crecimiento constante hacia lo más trascendente. Más o menos eso le suena a el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por tanto debe trascender, no buscar un fin en sí, sino buscar siempre la trascendencia. Luego relacionado con eso, obvio, es el rechazo de la felicidad como objetivo. El doctor Peterson distingue la felicidad de la plenitud. Considera la felicidad como algo superficial, como la música de ascensor, y sugiere que se debe buscar un significado más profundo que implique también el reconocimiento del sufrimiento. Entonces no ve la felicidad como algo superficial, sino como algo más profundo, y es allá que debemos buscarlo. Otra idea principal es el peligro de la desconexión y la virtualización. Y eso es algo que hay que ponerle mucha atención porque es algo que se vive en esta época especialmente. Nos dice que la pérdida de la experiencia encarnada. Peterson se muestra escéptico ante la virtualización total. Argumenta que no entendemos plenamente nuestros entornos corporales como para duplicarlos en el mundo virtual de forma saludable. Por tanto, él prevé que no es sano hacer eso. Y nos alerta sobre el riesgo de la virtualización de la educación. El doctor pone en duda la capacidad de la educación virtual para reproducir los aspectos más importantes de la universidad, como por ejemplo la formación de nuevas redes sociales y la negociación de relaciones interpersonales, cualidades que son necesarias para encajar y tener éxito una vez que terminas la universidad en el mundo real. Nos dice una cita del podcast, la universidad es una excusa socialmente sancionada para que los jóvenes adopten una identidad de superación personal, más allá del mundo virtual al mundo real. También con esto relacionado nos menciona el equilibrio entre lo virtual y lo real. Él aboga por un equilibrio entre el mundo virtual y la vida offline, manteniendo rutinas que fomenten la introspección y la conexión con los demás. Eso es lo que se debería hacer. Ahora, otro tema principal que se tocó ahí es la crítica a la respuesta a la pandemia. La pandemia, ya sabemos cuál pandemia, la última que pasamos. Nos dice ahí que se actuó mal. ¿Por qué? Porque el exceso de miedo y la imitación de sociedades totalitarias. Peterson considera que la reacción a la pandemia se caracterizó por un miedo exagerado que llevó a la adopción de medidas que se asemejan a un sistema totalitario. Nos dice ahí que nuestra respuesta a la pandemia causó más muertes y miseria que la pandemia misma. Fue mal manejado, por tanto. Y se llevó a la politización de la salud pública. Él critica la politización de la ciencia y la delegación de decisiones políticas a los expertos en detrimento de la responsabilidad de los políticos. Eso tal vez pudiera verse como una forma de asignarle a alguien más la responsabilidad, de tirarle a alguien más la pelotita para que se haga cargo, y que no debió ser así. Dejando ese tema, otra cuestión importante que se menciona es la importancia del diálogo libre y la diversidad de temperamentos. En cuanto al valor del diálogo constante, él destaca la necesidad del diálogo libre para abordar los desafíos del presente y del futuro, ya que ni siquiera las buenas decisiones del pasado garantizan el éxito en el futuro. Hay que tener un diálogo constante para garantizar el futuro. Y nos habla ahí sobre la complementariedad de temperamentos. Ojo con eso, los temperamentos se complementan. Él reconoce el valor de la diversidad de temperamentos, valorando tanto el pensamiento divergente de los liberales como la conciencia y eficiencia de los conservadores. Y aquí dirán algo extraño, pero si Jordan Peterson es conservador, sí, pero en ese podcast él habla claramente de que pueden ser complementarios los puntos de vista divergentes de los liberales, la conciencia y eficiencia de los conservadores. O sea, no es excluyente el Dr. Peterson, es muy democrático en ese sentido. Nos dice ahí, la libertad de expresión no es un derecho más, es el derecho.
Otro tema muy bueno que se consideró en el podcast es el papel de la verdad en la vida y en el mundo. Nos menciona la verdad como salvación. El Dr. Peterson expresa su fe en el poder transformador de la verdad, el cual lleva a asumir las consecuencias de las propias acciones. La verdad, asumir las consecuencias de las propias acciones y a vivir con responsabilidad, algo que es básico en su forma de pensar. Él dice: creo que la verdad salvará al mundo. Relacionado con eso nos menciona a la verdad como antídoto a la decadencia. El Dr. Peterson argumenta que la mentira y el autoengaño corrompen la capacidad de tomar buenas decisiones y ponen a las personas en situaciones vulnerables, mientras que la verdad permite construir cimientos sólidos para la vida. Nos dice: nunca he visto a nadie salirse con la suya por la mentira, ni siquiera una vez. Por ahí se dice que la mentira tiene patas cortas, igual se reconoce. Entonces la verdad es lo que permite establecer buenos fundamentos. Otro tema que se menciona en el podcast es el estímulo al individuo como propósito principal. Y por eso nos habla de el rechazo de la política como solución principal. Ojo, promocionar al individuo, no a la política. El Dr. Peterson destaca que su interés principal no es la política, sino el estímulo del individuo. Su meta es ayudar a las personas a vivir vidas de responsabilidad y significado. Eso es esencial en los libros, en los discursos, en todo lo que el Dr. Peterson promueve en todas sus participaciones.